Shalom, la comunidad internacional hebraica sefaradí Casa de Israel y su servidor Roé Alexander Barreras le damos la bienvenida a un programa más de Descubriendo los tesoros de la Torá, conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo, un tiempo de revelación y de profundos secretos de las Escrituras. Esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida. Bueno, shalom y bendiciones a todos nuestros hermanos. Nos encontramos en este Shabbat tan hermoso y vamos a hablar de la parashá número 4, Vayerá, que significa y apareció. Así que en este día vamos nosotros a conducirnos al eterno Adonai para que nos dé la sabiduría, el conocimiento, para poder estudiar más esta bendita parashá y cómo esta parashá puede ministrar el espíritu en nuestras vidas y cómo alimentarnos y crecer. Vamos a levantar una tefilá, una oración en esta hora. Padre bendito, gracias te damos, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria. Bendito eres sobre todas las cosas y Señor, estamos aquí, Adonai, para exaltar tu nombre y para aprender más de tu bendita Torah. Padre, te pido que bendigas a todos los oyentes en esta hora, a los que están escuchando esta palabra, como un manjar, Señor, de bendición en su vida. Los que están en el santuario y los que están detrás de este audio. Que, Señor, tú puedas despertar en ellos un conocimiento mayor de tu bendita palabra para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén. Bueno, en esta parashá toca los temas. Pueden abriendo sus Biblias en el capítulo 18 de la Torá, Génesis 18, verso 1. Y hay 10 temas que podemos estudiar: la promesa de un hijo, Isaac, la intercesión de Abraham por los justos de Sodoma, la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra, el incesto de Lot y sus dos hijas. Abraham llega a la tierra de Gerar, la tierra de los filisteos, ¿verdad? De el príncipe Abimelech. Número 6, el Todopoderoso se revela a Abimelech y le dice que Abraham es su profeta. Número 7, nace Isaac, la promesa. Número 8, Agar e Ismael son echados fuera del campamento. Número 9, Abraham y Abimelech entran en un pacto en la ciudad llamada Beersheba, al sur de Israel. Ahí fui donde yo soy de ahí, de Beersheba, y viví. Y número 10, Adonai pone a prueba a Abraham. Es la 10ª prueba de Abraham, lo que se llama en el judaísmo la Akedat Isaac, la atadura de Isaac. Bendito sea el Eterno. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. En Génesis 18, en Bereshit, Génesis 18:1, allí dice: y Adonai, Yahweh, el Señor, se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda. Bueno, vamos a analizar este verso. Cada verso en la Torá pues tiene una explicación, un significado, así que estaremos hablando más de esto. Número 1, el Señor se le aparece a Abraham en el encinar o en las planicies de Mamre. Mamre, primeramente, es un hombre, ¿verdad? Era propiedad, donde estaba Abraham, esa era propiedad de Mamre, que fue un hombre que permitió que nuestro padre Abraham se circuncidara en esa tierra y además le permitió que predicara el mensaje de buenas noticias en su tierra. Y en la tierra de Mamre fue donde el Todopoderoso se reveló y se manifestó al patriarca. El nombre o la palabra Mamre se deriva de la palabra Maré también, que quiere decir amo, Señor, ¿verdad? Como allí el Señor se le revela, el amo de este mundo, el Rebono Shelolán, el amo de este universo.
Y también dice la palabra ahí que estaba sentado a la puerta de la tienda. Bueno, Abraham siempre se caracterizó por ser un servidor. Siempre él estaba atento a servir a las personas y hablarle de Hashem, del Eterno. Por eso la casa de él estaba en un cruce 4 esquinas y él siempre se gozaba de ayudar también a los necesitados, darle un plato de comida, cosa que debemos aprender de él. También era el tercer día de la circuncisión, se había circuncidado, entrado en el pacto en Hashem, Génesis 17, y llevaba 3 días de circuncisión, y era el tercer día, el día más doloroso. Y él necesitaba estar en acción, siempre era un hombre de acción. Y Dios había enviado un calor bien fuerte para que no pasaran por ahí ningún transeúnte, ninguna persona para él estuviera tranquilo para que se recuperara, pero al contrario, Abraham estaba fuera molesto porque él quería servir a Hashem. Pero bueno, el Señor que conoce el corazón de Hashem, en Génesis 18:2, le envía 3 varones. ¿Quiénes son estos 3 varones? Dice, cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió, dice la palabra, corrió, de alegría, de la puerta de la tienda a recibirlo y se postró en tierra. Bueno, qué importante es esto, ¿verdad? Abraham, aún estando circuncidado, corre a donde están estos hombres. Para él eran hombres, hasta que después le entiende que, según los mensajes, son malajines. Primera vista creían que eran hombres, pero los ángeles pueden tomar forma de hombre. Algunos dicen que estos 3 malaj eran el ángel Gabriel, el ángel Miguel y el ángel Rafael. Pero si nosotros escudriñamos más la parashá, podemos ver que uno de estos malaj, para mí, y lo puedo probar para mí era Yeshua HaMashiach, el Mesías. Lo puedo probar por varias escrituras. Así que podemos ver, aleluya, que era el tercer día de la circuncisión de Abraham. Y bueno, ¿y quién fue el que el tercer día se levantó de los muertos? Yeshua, el Aleph y el Taf. Y también se cree que era también, algunos sabios dicen que era la víspera de Pesa, otros dicen que era en Pesa. En Pesa no comemos pan con levadura, al contrario, comemos pan sin levadura. Bendito sea el Eterno. Ahora, ¿por qué? Yo creo que es Yeshua. Por ejemplo, hay referencias en la Escritura que hablan de esto. Por ejemplo, en Hechos 1, verso 10, dice que habían 2 varones también con Yeshua. Y estando con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. 2 varones, la Escritura siempre habla de que Yeshua, esto es un ejemplo de que habían 2 varones alrededor de ellos. ¿Quiénes podían ser estos varones? Podían ser los mismos Miguel y Gabriel y Miguel, o pudiera ser, en el caso de Hechos 1:10, podía haber sido Moshe y Elías, por decirlo así. En Lucas 9:13 dice, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Eso es algo que yo le he enseñado muchas veces, porque Moshe y Elías son llamados los testigos también de Yeshua, porque Moshe es conocido en el judaísmo por la ley, la Torá, por las instrucciones del Eterno, porque Hashem le dio la ley a Moshe y Moshe se la dio al pueblo, y Elías es conocido como el padre de los profetas en el pueblo de Israel. Así que ambos estaban allí. Pero en el caso de la aparición a la tienda de Abraham, creemos que sea el ángel Miguel y Gabriel, que venían obviamente como también en el pasaje de Daniel, cuando está orando, Miguel y Gabriel están peleando para traerle una revelación a Daniel. Yo creo que en este caso estos malajines, estos ángeles, habían sido mandados por el Eterno para fortalecer a nuestro padre Abraham en medio de la circuncisión, y para traer la noticia también de que iba a destruir estas 4 ciudades. Y el Eterno le dice ¿verdad? Los ángeles se hablan, vamos a encubrirle algo a Abraham.
¿verdad? Siendo que Abraham sería padre de naciones. Le traen la noticia a Abraham de que Sodoma, Gomorra, Admat y Seboín iban a ser destruidos. El pecado era muy grande en estas ciudades, pero vamos a llegar allí primeramente. Bendito sea el Eterno. Aleluya. Estos tres hombres que llegan al campamento de Abraham, a la tienda de Abraham, reitero, se cree que era la víspera del Pesa. Estos tres embajadores, que cree la tradición que fue Gabriel, Miguel y Rafael, porque Rafael también es el ángel que lo asignan como que es uno que trae sanidad, pero según mi grado de interpretación es el Mashiach de Israel, Yeshua, Gabriel y Miguel los que están ahí. ¿Por qué? Porque los ángeles no se dejan adorar, pero la Biblia dice que Abraham se postró en tierra y los ángeles no pueden ser adorados. Así que, sin embargo, cuando Yeshua sube a lo alto, dice la Biblia, la palabra que sí se postraron al Mashiach, quien es el general de los cielos. Él es el general en los cielos y en la tierra. Amén. Como dice Isaías 55:4, y aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. En el verso 3 de Génesis 18 dice, y dijo el Señor mío, y dijo, Adonai, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Otra traducción dice, y dijo, Señor mío, vamos a mirar, que dice, vamos a mirar, ¿verdad? Lo que dice la Escritura acerca de esto, de este verso 3. Y dijo, Señor mío. ¿Cómo le dijo Abraham a Yeshua? Ahora, la pregunta aquí es, ¿usted cree que Abraham le está diciendo a un ángel, el Señor mío? ¿Un ángel es un Señor? No. Bueno, la Escritura se interpreta ella misma, ¿verdad? Y podemos buscar la respuesta a esto en la misma Escritura. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:3, allí dice el Chaliá Pablo, Shaul, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Yeshua, y nadie puede llamar a Yeshua Señor sino por el Espíritu Santo. Primeramente, los ángeles no pueden ser adorados, y número 2, no son llamados Señor. Y aquí Abraham le llama Señor y se postra. Ok, vamos a seguir. Yeshua dice en su tiempo, cuando él llegó y se manifestó en carne, dice que él es mayor que Abraham y que fue primero que Abraham, y que Abraham se gozó en sus días, lo vio y se gozó. Esto es muy importante, las apariciones del Mesías ante la manifestación de carne que aparece en Juan 1:14, cuando dice que esta palabra se hizo carne. La Biblia está llena de misterios. De hecho, el nivel Sot en el hebreo es un nivel de interpretación de misterios. ¿Ok? Por ejemplo, en Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, se regocijó de ver mi día, lo vio y se gozó. Algunos dicen, fue proféticamente, que vio el día y se gozó. Está bien. Pero en el verso 58 Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Verso 58 de Juan 8. Abraham vio el día de él y se gozó. Y dice que antes que Abraham fuese, yo soy. Para mí no cabe ninguna duda. Y si dicen los rabinos que se apareció en Pesa, ¿quién es el cordero de Pesa? Todo viene a completarse. Génesis 18:4 dice que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Bueno, aquí en este verso hay infinidades de palabras. Agua, lavarse los pies, reposen y bajo el árbol. ¿Quién es el Señor de reposo? Yeshua. ¿Quién es el que lava a sus discípulos los pies? Yeshua. ¿Quién es el agua? Yeshua. ¿Quién es el árbol? Yeshua. En Romanos 6:7 dice que hemos sido injertados en el árbol del olivo. ¿Y quién es el árbol de vida? ¿Verdad?
Si pudiéramos hablar de revelación, pudiéramos empezar a hablar mucho de revelación, pero tuviéramos un verso por mucho tiempo. El verso 5 dice, yo traeré un pedazo de pan para que se alimente y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Bueno, la pregunta es, ¿los ángeles comen? Los ángeles no comen. La Biblia dice que Yeshua después resucitado comió pescado. Aquí podemos ver que habla de pan, maxó. Obviamente en el sede de Pesa no se come pan con levadura, sino pan sin levadura, ya que la levadura representa el pecado, el hamet. En Génesis 19:3, más adelante vamos a ver cómo Lot le prepara a los ángeles pan sin levadura. Pero vamos a llegar ahí más adelante. Vamos a leer los versos del 6 al 9 ahí en Génesis 18. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores y se lo dio al criado que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada de leche y un becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Allí en la tienda, le respondió. Aquí podemos ver el anuncio de la promesa, el anuncio de la promesa. Bueno, en estos versos 6 al 9, aquí vemos la atención de Abraham. Abraham era un siervo y lograba con sus mensajes convencer a sus visitantes. ¿Y quién no se convencía con un plato tan sabroso de comida en medio de un desierto? Y las palabras de Abraham, dulces, tiernas, pero llenas de revelación. Y eso es lo que tenemos que imitar nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que le dimos un plato de comida o ayudamos a la gente que está necesitada? En el verso 10 dice, y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti este tiempo, el año próximo, Sara tu mujer tendrá un hijo, y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda y estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados ya en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo ya tan vieja? ¿Hay algo difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Es decir, exactamente en este mismo día, en la próxima temporada, yo regresaré y tú tendrás un hijo. Y así mismo sucedió. Sara se rió, 90 años, yo tendré hijo. A mí me pasó la costumbre ya. Y aparte, yo y Abraham no tenemos avivamiento. Ya nosotros, el periodo eso terminó. Y aparte, ya el hijo lo tenemos porque Abraham se llegó a Agar y tuvieron un hijo. Y Sara se rió. Los comentaristas dicen que Sara era una mujer que tenía un nivel profético muy alto. Que cómo no iba a entender esto o apreciar esta profecía. Bueno, a veces nos pasa a nosotros. A veces cuando nos dan una profecía de que vamos a tener algo, no lo creemos. Y los rabinos nos enseñan a decir que cuando viene una palabra de parte de Dios tenemos que decir amén y creerlo. Creo que allí tenía que haber dicho Abraham amén y Sara amén. Bendito sea el Todopoderoso. Pero dice que hay algo demasiado difícil para el Señor. Es algo tan importante y tan bello poder entender esto. En Lucas 1:37 dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Así que es una lástima, escuchen, Sara es una ministra, Abraham es un ministro, y es una lástima que muchos ministros hoy en día no conozcan ni vivan el poder de Dios. Bendito sea el Eterno. ¿Verdad que sí? Digan conmigo, poder de Dios. Uno tiene que creerle a Dios, ¿verdad? Le cuento algo aquí que está en mi mente y quiero contárselo a ustedes. Resulta ser que cuando yo y la pastora nos casamos hace muchos años, nos tiramos fotos en varios lugares, entre esos un parque. La niña mía, por ejemplo, Daniela, que tiene más de 2 años, un poquito más de 2 años, es una intercesora, por las madrugadas, ora y todo. Cuando yo estaba mirando la foto mía y de la pastora,
miró que detrás, en un parque, había como una columna o un monumento ahí atrás. Y ella le dijo, feo, 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 malo, le decía a mi esposa. Entonces, ¿quién es malo? Papá, no, yo no. ¿Quién es malo? No, feo, atrás, allí. Feo. Y le decía, sale, sale, sale. Le decía así. Entonces, cuando ella le dijo, sale, ella siguió así, sale, sale. Y le seguía atrás diciendo, sale, sale, sale. Dice mi esposa, yo creo que hay una liberación. Yo no sé por qué la niña. Yeshua dijo, de los que son como niños, tal es el reino de los cielos. Hay muchas personas que a veces les cuesta creer que Dios puede hacer algo grande con los niños, con nosotros. Piensen esto. Abraham tiene 99 años y Sara tiene 90. Y el Señor le dice que él ha venido caminando con el Señor y viendo que Dios se mueve con él y viendo sanidades y prodigios a Abraham, ahora le cuesta creer que puede tener un hijo. ¿Cómo es posible que un ministerio ha visto dones de sanidades, milagros y todo, y ahora resulta ser que al final no quiere creer? La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, Hebreos 13:8. Es que a la gente le cuesta creer. Si Abraham es el padre de la fe, aquí está costando creer. Y Sara es una matriarca, una mujer de fe, que enseñaba a los hombres y a las mujeres a creer en Dios. A veces tú le dices, ven al ministerio nosotros, el pastor va a orar por ustedes, Dios va a sanar. La gente no. Tiene más fe en los médicos que en Dios a veces. Lastimosamente esto es real y es verdad. Y otros ministros, vergonzoso pena debería dar, que no creen en el poder curativo sanador de Dios. O creen que Dios sanaba antes pero que ya no sana. O que Dios libertaba antes pero ya no liberta. Pero habrá algo difícil para el Señor, pregunta aquí el mismo Señor hablándole a los patriarcas. Yahweh tiene el poder no solo para engendrar de lo estéril, sino de dar vida a las cosas muertas, traer su luz, su espíritu. 1 Corintios 2:3, allí al apóstol Pablo le dice a los corintios, y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, mas en el poder de Dios. Pablo una vez más enseña el poder de Dios. Muchas personas tienen temor a enseñar el poder de Dios y que lo vean. Pero el poder de Dios es lo que realmente trae liberación, sanidad, impacta nuestras vidas. En el verso 15 otra vez de Génesis 18, allí dice, pero Sara lo negó porque tuvo miedo diciendo, no me reí, no es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Ahora Sara le dice al que conoce los pensamientos, escudriña el corazón, que no se ha reído. El Señor le dice, sí te has reído. Es decir, tenemos que aprender de aquí, tener temor a Dios. Esto no solamente le pasó a Sara, mis hermanos, también nos pasa a nosotros. Hashem nos da una palabra, nos muestra sueños, nos muestra visiones, nos dice, vayan, prediquen el evangelio, les doy autoridad, nos da un ministerio, nos dice que va a restaurar nuestra economía. Entonces entramos a valorar las cosas y a mirar las circunstancias que nos rodean. Y hacemos un autoanálisis de cómo va a funcionar la profecía. Las cosas, hermanos, que Elohim nos da se creen por fe. Tenemos el poder de Dios. Y yo quiero decirle que antes que la tierra fuera creada, el poder de Dios existía. Él formó por su palabra, como dice Hebreos 11:3, la tierra por su palabra. Bendito sea el Todopoderoso. Los ángeles en el verso 16-17 le dicen a Abraham qué va a suceder. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Es decir, estos varones empiezan a caminar hacia Sodoma, pero Yahweh, Yeshua, se queda allí. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? La versión, la Torah Emet, dice así, ¿cómo he de ocultar a Abraham lo que he de hacer? Me llama la atención del Malak, de Yeshua, y su humildad. Aquí se muestra bien claro que tiene un diálogo y una conversación. Esto no es
no, que es esto, que aquello, que... Ahí se ve bien claro que es Yeshua que está hablando y está ahí parado delante de él. Y tiene una conversación con Yeshua. Obviamente Abraham, siendo un siervo fiel, Adonai le revela los secretos del reino y lo que va a hacer en la tierra, a pesar de que suya es la tierra, dice el Salmo 24:1. Mía es la tierra, la plenitud y todo lo que habitan en ella. ¿Por qué? El profeta Amós nos da la respuesta. Amós 3:7 dice: porque no hará nada Adonai Yahweh sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Es decir, creo con toda certeza que mi maestro Yeshua es quien le está hablando a Abraham. ¿Por qué? Vamos a ver algunas de sus enseñanzas. En Juan 15:15, libro del apóstol Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado ¿qué? Amigos, porque os he dado a conocer todas las cosas que he oído de mi Padre. El Padre le dio a Yeshua, al Mashiach, al enviado, porque Mashiach quiere decir también enviado, o Malak también quiere decir enviado, mensajero. Le da los secretos al Hijo de lo que va a hacer. Por ejemplo, otro verso más, Juan 16:13. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Ve? Cómo revela los secretos, ¿verdad? Como Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Sí, clamamos a Él, Él nos revela. Así como nuestro padre Abraham fue llamado amigo de Elohim, los discípulos del Mesías, aquellos que han creído en Él de verdad, que están dispuestos a darlo todo por su reino, aún sus vidas son llamados amigos. Las cosas que han de suceder se las revelará, tal como dice el profeta Amós. Esto es una gran bendición, conocer los secretos del Malhut HaShamayim, del reino de los cielos. Y en el verso 18 de Génesis 18 dice allí además: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él toda la gente de la tierra, porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Yahweh le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Note aquí que dice: y el pecado de ellos se ha agravado. Esto quiere decir, una vez más, que existían las leyes de Dios en ese momento. Las instrucciones que se dieron en el Sinaí las tenía Abraham. Aquí surge una pregunta: ¿cómo conocemos si estamos en pecado o no? La Biblia dice que el pecado de ellos se había agravado. Bueno, vamos a ver qué dice primera de Juan 3:4. Otra vez la Biblia responde: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley o la violación de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y Pablo nos dice en Romanos 5:13: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Si no hay ley, no hay pecado, y si hay pecado es porque hay ley. Así que sí habían leyes y estaban rompiendo las leyes. Mataban, robaban, destruían, homosexualismo, todas estas cosas. De hecho, la palabra sodomía, ¿de dónde viene? Sodoma, sodomía. Eso es lo que querían hacer los varones de Sodoma: sodomizar a los ángeles. Qué terrible lo que se veía en Sodoma. Quien entraba ahí no salía vivo, los mataban. Se cuentan los Midrash que una mujer le daba pan a un viajero, a un pobre, a un necesitado que pasó por allí, por Sodoma. La gente, como no le daba comida a los viajeros, cosa contraria a Abraham, que Abraham le daba comida a los viajeros que pasaban, en Sodoma era lo contrario. Los viajeros que venían no le daban comida para ver cómo morían de hambre y después violarlos y matarlos. Al ver que este hombre no moría, entonces buscaron la forma: alguien le está dando algo de comer. Los Midrash dicen que posiblemente era una hija de Lot, ya que Lot tenía 4 hijas, 2 casadas y 2 no casadas. Las casadas se quedaron en Sodoma, no salieron. Las 2 casadas, las que no eran casadas, sí, las vírgenes. Y
Y cuenta que cuando descubrieron quién era esta mujer, la llenaron de miel, la llevaron en medio del pueblo, la pusieron frente a un panal de abejas hasta que la abeja la devoraron y la mataron. No había piedad, no había misericordia, no había nada. Necesitaba venir un juicio. 4 cosas vienen o activan los juicios de Dios: la idolatría, el sexo libre, y estoy hablando de sexo libre, es heterosexuales, bisexuales, heterosexuales está bien, bisexuales, homosexuales, sexo contrario a personas del mismo sexo, sodomía, cosas abruptas, fantasías, cosas que en el sexo se practican que a Dios no le agrada, robos y muerte. Entonces Dios activa. Tenía que venir un juicio, era demasiado. Dice la Biblia que el clamor había subido hasta el trono de Dios. ¿Por qué lo fue salvado? Porque lo aprendió de las leyes de Abraham. Génesis 26:5 dice que Abraham guardaba con temor las leyes, los preceptos y los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y también lo aprendió de las fiestas, y por eso él pudo celebrar. El día que los ángeles fueron, estaban celebrando la Pesaj juntamente con Hamaxó, los panes sin levadura. Y la levadura representa ¿qué? El pecado. El verso 21 al 23 de Génesis 18 dice: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo, y si no, saberlo. Y apartándose de allí los varones fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Yahweh. Es decir, estos 2 varones fueron hacia allá a buscar a Lot, y todavía el Eterno estaba delante de Abraham. Y acercándose a Abraham le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, Abraham es una persona que está intercediendo por los justos. Noé no intercedió por nadie. Noé obedeció las instrucciones de Dios a hacer el arca, pero no pudo salvar a nadie. Apenas a sus 3 hijos con sus 3 nueras. Y obviamente a la esposa. Abraham es alguien que está intercediendo por los justos. Moisés es alguien que está intercediendo por los justos y los impíos, pero dentro del pueblo de Israel. Y el Mesías Yeshua es alguien que está intercediendo por los justos y por los no justos, pero de todas las naciones. Yo pensaba que alguien iba a decir aleluya. Pero Abraham empieza por 50, después por 45, 30, 20, 10. Nuevamente cuando él llega a 10, él dice: bueno, si Dios no perdonó la generación de Noé, donde habían 8, así que se quedó en 10. Bendito sea el santo Dios de Israel. Así que le damos gracias al Señor por el Mashiach de Israel, quien es el verdadero intercesor. ¿De qué nos restauró el Mesías? Por medio de la muerte y de la ley del pecado. El tiempo de Noé traía nada más una salvación previa. Abraham intercedió por los justos, pero los justos no encontró ninguno. Ni aún Lot salió por los méritos de Abraham. Lot fue salvado por los méritos de Abraham, así como nosotros somos salvados por los méritos de Yeshua. La Biblia dice, y vamos a llegar ahí, déjame seguir y logramos llegar allí. ¿Por qué Elohim decide destruir estas ciudades, Sodoma, Gomorra, Amá y Zeboín? ¿Por qué? El pecado era demasiado, ¿verdad? El pecado era demasiado y no habían justos, crímenes, odio, venganza. Deuteronomio 29:23 nos da una referencia bíblica. Toda su tierra es azufre, sal y calcinación. Ahí está hablando Moisés de Sodoma y de las demás ciudades. Dice, sin sembrar, nada germina y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma, Gomorra, de Amá y Zeboín, que
el Señor destruyó en su ira y en su furor. Y todas las naciones dirán, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra? ¿Por qué esta gran explosión de ira? Y entonces los hombres dirán, porque abandonaron el pacto que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. ¿Por qué viene destrucción sobre Sodoma, Gomorra, Admá y Zeboyín? Y otra ciudad llamada Zoar también, que quiere decir pequeña. Zoar. Ahí fue donde lo dijo, no, envíenos a Zoar. Podemos ver otra vez cómo la cultura de los países son más fuertes a veces que la creencia de cualquier creyente a un cristiano. Noé se salva con 8. A quien Dios había visto justo y perfecto era Noé. Los demás se salvan por Noé. ¿Y qué pasa con su hijo? Hace una sodomía con su padre. Algún texto dice así. Otro texto dice que fue que se acostó con la esposa de su padre. Y lo que podemos ver es que la cultura de esa generación que fue destruida por el pecado todavía estaba en algunos de ellos. Lo mismo de las hijas de Lot. Se acuestan con su padre. La pregunta es que hacía una botella de vino en una cueva. Y cómo de ahí, de este incesto, sale realmente una maldición. No es una bendición. Es una maldición. De ahí sale Moab y los amonitas, que luego serían los contrarios, los enemigos del pueblo de Israel. ¿Por qué la mujer de Lot miró hacia atrás? Porque el pecado se había arraigado. Sus hijas se habían quedado atrás. Cuando Dios te saca de un lugar, no mires atrás, no mires al pecado. Mira la santidad, mira adelante. Dios le dijo, no miren atrás. No busquen a Egipto. No busquen a Sodoma, no busquen a Gomorra, no busquen ciudad de pecado. No busquen el pecado, busca la santidad. Por ejemplo, ¿qué ocurría en Sodoma y Gomorra? Si ocurría que un viajero tenía la mala suerte de llegar a Sodoma, los residentes tenían medios legales para encargarse de él. Primero le ofrecían una cama para pasar la noche. Si aceptaba, le daban una cama larga a una persona baja y lo estiraban hasta que lograra el largo de la cama. A una persona alta le daban una cama corta y le cortaban las piernas para que entrara en ella. Esta es una de las cosas que se hacían en Sodoma. El Talmud relata que Eliezer, el sirviente de Abraham, escuche esto, una vez llegó a Sodoma, como conocía todas las leyes, se negó a dormir en una cama y logró escapar de eso. De repente alguien le pegó y lo hizo sangrar. La gente del pueblo rápidamente lo llevó donde un juez local que ordenó que Eliezer pagara $100 o la moneda en ese momento por la extracción de la sangre, considerada un remedio en tiempos antiguos. Al oír esto, Eliezer le pegó al juez en la nariz y dijo sarcásticamente, ahora usted me debe a mí 100. Por favor, páguele al otro hombre lo que yo le debo. Cuando, por ejemplo, otro ejemplo, cuando un mendigo probaba suerte en Sodoma, la gente escribía sus nombres en las monedas y se las daba. Sin embargo, cuando trataba de comprar comida, nadie le vendía nada. Eventualmente, cuando moría de hambre, toda la gente iba a recuperar sus monedas. Porque cuando el hombre, las personas que iban a venderle comida, miraban la moneda, eso no te vendo. Le daban la moneda. El hombre al principio se ponía alegre. Me dieron moneda. Y trataba de comprar, nadie le compraba. Se moría de hambre, nadie quería vender. Por ejemplo, el Talmud dice, y de ahí donde sale lo que le hablaba anteriormente, relata que la hija de Lot tuvo piedad de un determinado mendigo y secretamente le daba un pedazo de pan todos los días. Cuando la gente que esperaba impaciente su muerte se dio cuenta que debían tener un benefactor, hicieron una emboscada y atraparon a la hija de Lot con las manos en la masa. La cubrieron de miel y la pusieron enfrente de un nido de avispas. Los horribles gritos de su muerte se escucharon en los cielos. Entonces, cuando ya la humanidad está así, tiene que haber un juicio.
Algunas personas aquí son testigos de lo que sucedió del huracán Sandy que pasó y hizo estrago en New York. Profecía que habíamos dado el año pasado aquí, de que estas cosas iban a suceder en Manhattan especialmente. Ha incrementado a más de 50 mil millones de dólares las pérdidas y sigue creciendo. Y sucedió 3 días o 2 días antes de que viniera la fiesta de los muertos, llamado Halloween. ¿Qué sucedió con su Halloween? Digan conmigo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el único que tiene el poder. Hermanos, no jueguen con el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, ni las naciones, ni los presidentes, ni nadie. Porque Él envía las plagas y Él envía la vida. Él es todo. ¿Sabe uno de los errores que más ha existido en el cristianismo? En el cristianismo nos enseñaron, lo malo, los castigos vienen de Satanás y las cosas buenas vienen de Dios. La gente entonces respeta más a Satanás que a Dios. Porque dice, bueno, de Dios viene todo lo bueno, pero de Satanás vienen los castigos. Vamos a respetar a Satanás para que no nos vengan castigos. No, la Biblia dice bien claro que es el que le envía las plagas a Hashem. Cuando no obedecemos ni escuchamos su voz. Entonces ahí sí vamos nosotros a ser correctos y vamos a aprender obediencia. Porque la Biblia dice que el padre que ama a un hijo lo castiga. Y castiga, lo disciplina. Que abra los ojos. ¿Estamos ahí? Dios es amor. Claro que Dios es amor. Pero Dios castiga al hijo cuando está mal. Y a los idólatras, ¿qué le hace? Le envía las plagas. Bueno, hablando de plagas. Tuve hoy una visión. Estaba en un aeropuerto aquí en los Estados Unidos y veía mucha gente con máscara en la nariz y en la boca. Yo estaba así en un aeropuerto con mis maletines y veía mucha gente con máscara, como cuando hay una plaga desatada. Tenemos que orar. Porque ahí va a haber plagas que se van a desatar. Y lo estoy diciendo hoy, 4 de agosto. Perdón, 4 de sí, de noviembre, pero estamos 4. 3 de noviembre. No tengo aquí ni hora, ni teléfono conmigo, ni nada, no. Sí, jueves 1, viernes 3, mañana es 4. 3 de noviembre del 2012. El Señor lo dice bien claro. Ahora, lo que tú puedes estar seguro es que mientras en Egipto venían plagas, el pueblo de Israel estaba comiéndose un cordero por familia. Mientras el mundo egipcio, los idólatras sufrían, los israelitas estaban entrando en un pacto, pero había shalom, paz en ellos. Aquellas personas que aman a Dios, que obedecen a Dios, usted puede estar seguro que a usted no le va a tocar ni una mosca. Si usted cree o ha sido obedecido fielmente al Eterno. Porque hay una cobertura sobre tu vida. ¿Me explico lo que quiero decirle? Dios es el que tiene el poder. Como dice nuestro apóstol, nuestro hermano y apóstol Pablo, horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Pablo conocía a los demonios, pero decía, ustedes son grandes cuando hay inocencia, ignorancia en el pueblo, pero son pequeñitos cuando hay sabiduría de Dios. Porque donde hay sabiduría de Dios, ustedes saben que ustedes no pueden hacer nada. Donde está la sangre, donde se aplica la sangre del cordero, ustedes no son nada, son enanos. Los demonios son como comerciales, muchos comerciales, pero nada. Dios no necesita comerciales, Dios sabe quién es Él. Él es el dueño del oro y la plata y de todas las cosas que se mueven. Digo, si hay alguien que cree, dice aleluya, amén. Ese es el problema. Hay crisis de conocimiento dentro del cristianismo. Y ojo, yo amo a todos los cristianos, ojo con esto. Y deseo lo mejor sobre cada uno de ellos. Pero no podemos negar que hay crisis de conocimiento dentro del pueblo de Dios. Tenemos que entender más a Dios. Y si entendemos más a Dios, tu vida será una felicidad. Dale gracias a Dios por lo que estamos viviendo. Gracias, Señor. Porque ni una hoja del árbol se cae si no es con tu consentimiento.
Lot en Sodoma. Lot había sido designado para ser el juez de Sodoma, pero aún mantenía los valores positivos que había recibido de Abraham. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma, se inclinó ante ellos y les rogó que pasaran ahí la noche. Vengan a mi casa, dice en Génesis 19:2. Y les dijo implicando, vayan por la entrada trasera para que no sea obvio para todos. Lot preparó la cena él mismo y horneó la masat, los panes sin levadura. El Talmud dice que ese día era Pesaj y que la familia de Abraham cumplía con la Torá incluso antes de que fuera oficialmente entregada en el monte Sinaí. Lot le pidió a su esposa, ya asimilada, que trajera sal. Ella exclamó, incluso esa anticuada costumbre de Abraham ¿quieres introducir en nuestra moderna sociedad de Sodoma? Luego se dirigió donde sus vecinos les pidió, sal para los invitados que mi marido trajo a casa. Así fue como la esposa de Lot destapó la olla y se enteraron de que habían dos invitados allí. Repentinamente toda la población de Sodoma, desde los jóvenes hasta los ancianos, dice Génesis 9:4. Ojo con esto. Jóvenes, ancianos, adultos. Es decir, no solo unos cuantos rebeldes de clase baja aparecieron en la puerta del otro. La multitud dijo, déjanos conocer a tus invitados. Lot, queremos conocerlos mejor, es decir, sodomizarlos. Esto era típico de los sodomitas y todos estaban unidos en esta acción, evidenciando la bancarrota espiritual de su sociedad. Los ángeles cegaron a la multitud y rápidamente evacuaron a Lot y a su familia. Los yernos de Lot pensaron que la idea era un chiste de mal gusto y se negaron a ir. Lot se demoró para poder liquidar sus bienes, según dicen los comentaristas del Midrash, hasta que los ángeles sacaron físicamente a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas solteras fuera de los límites de la ciudad. Tenían prohibido mirar hacia atrás porque no tenían derecho de ver morir a esa comunidad. Ellos solo habían sido salvados por el mérito de nuestro patriarca Abraham. Bendito sea el Eterno que envió al Mashiach de Israel, que nos salvó, que estábamos en los delitos y pecados. Pero gloria a su nombre, llegó Yeshua, el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás, destruir el pecado y la muerte, aleluya. Porque las puertas del Hades no prevalecerán sobre mi pueblo. Si por los méritos de Abraham Dios salvó a Lot, ¿cuánto más por los méritos del Hijo del Dios viviente no seremos salvos y pasaremos a la gloria que vendrá a continuación, el reino por venir? Olam Abad. Bendito sea el Eterno. Aleluya. Hay una nota aquí que pongo en esta enseñanza que he hecho Baruch Hashem. Bueno, lo que decía a continuación, Lot, hace un rato, Lot tenía 4 hijas, 2 de ellas eran casadas y 2 no. Las casadas estaban muy apegadas a ese sistema de violencia anti-Torá. Se quedaron, no creyeron. La esposa de Lot miró atrás. ¿Por qué? Porque su fe y su alma también estaban ligadas, muy apegadas a esa cultura. De hecho, ella era natural de allí, de Sodoma. Era la segunda esposa de Lot. Estaba bien arraizada a las costumbres de Sodoma. Los bailes, las fiestas de Sodoma. Qué terrible. ¿Cómo hay tantos creyentes hoy en día que tienen sus almas pegadas al mundo y sus bienes? En Mateo 25 nos habla de las parábolas de las 10 vírgenes. Cuando vino el novio, 5 de ellas entendieron la venida del rey, pero los demás estaban distraídas. Hoy en día, estas ciudades que se encuentran en la tierra de Israel, cerca del Mar Muerto, están allí como ejemplos o testimonio del pecado y la iniquidad, lo cual aborrece nuestro Padre y nosotros también. Estas ciudades se quedaron ahí, están llenas todas de azufre y de sal. ¿Por qué? Como un ejemplo. Cuando la gente mira, y esas ciudades fueron destruidas. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Quién lo dice? Segunda de Pedro 2:6. El apóstol Simón Keifas, segunda de Pedro 2:6, dice, también condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra,
reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Los impíos, miren allí, así serán destruidos. Dios, el pecado tiene que estar bien lejos de nosotros. Dios aborrece el pecado, la envidia, el odio, la maldad, la iniquidad. Nace Isaac la promesa, Génesis 21:1-7. Los sabios dicen que Isaac nació en Yom Teruah, en Rosh Hashanah, como nació el primer hombre Adán, Rosh Hashanah. Él nació en el año 2048 de la creación, exactamente 400 años antes que los hijos de Israel salieran de Egipto y 440 años antes de que entraran a la tierra prometida. Isaac nació para caminar en los diseños de Dios. Hashem lo trajo a la tierra como un propósito, al igual que tú y yo. Desarrollar un liderazgo único, santo, de demostrar a las naciones que Yahweh es el rey y no hay otro como él. Isaac no es solo uno que se ríe, sino también uno que representa la adoración, la obediencia, la multiplicación. Cuando la promesa nació, Ismael tuvo que salir fuera del campamento. Isaac siguió el orden de Melquisedec, su padre. Además, es conocido por su fe y perseverancia. La mano del Todopoderoso estaba con él. Eso es una bendición, que tu nombre resuene en los cielos y que los ángeles aún conozcan tu nombre. O sea, imagina tú, los ángeles traen la bendición. Abraham, vas a tener un hijo y su nombre es Isaac. Ya está registrado en los cielos. ¡Guau! En Génesis 21:1 dice: entonces el Señor Yahweh prestó atención, visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor para Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo. Y Abraham, en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho, Abraham le puso nombre Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y aquí en esta enseñanza que yo he relatado, en este estudio que Dios me ha dado, el favor, la misericordia y la sabiduría, yo comparo al hijo de la promesa con un ministerio profético en la tierra. Por ejemplo, la Biblia dice, comparado a estos versos, dice: y visitó el Señor. Nuestros ministerios serán visitados por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cumplió su promesa. La visión que Dios le ha dado a la iglesia, a esa congregación, se va a cumplir. Concibió, este ministerio va a concebir y va a dar a luz. Dice, dio a luz a Isaac. Hay ministerios que van a dar a luz. ¿Cuándo? Digan conmigo, en el tiempo señalado. ¿Qué más? Le puso nombre. Cuando Dios va a hacer algo grande en la tierra, te pone un nuevo nombre. ¿Qué más? Digan conmigo, nació la promesa. Circuncidó. ¿Qué quiere decir circuncidó? Digan conmigo, entrar en el pacto. Digan conmigo, tenía 100 años. Aunque tarde por un tiempo lo verás. A Abraham le habían dicho a los 75 años, tú vas a tener un hijo, pero fue a los 100, 25 años esperando esa promesa. No te tardes, aunque tardar la promesa por un tiempo. Dice Habacuc, capítulo 2, versos 3 y 4. Espera en ella. Y si tú crees, corre con la visión. Si tú crees, corre con la visión. Hay gente que están parados porque no creen en la visión, pero Dios dice, estos son para los que creen. Corre con la visión, no te detengas. Corre con mi visión. Todavía hay tiempo de predicar el evangelio. Bendito sea el Eterno. ¿Cuánto alabamos al Señor? Y dice Génesis 22:1, aconteció que después de estas cosas Elohim probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y yo quiero decirle que fue Elohim quien probó a Abraham según su atributo de justicia. Por eso usa el nombre Elohim aquí. Esta es la 10ª prueba. Bendito sea el Eterno. ¿Qué pasa Abraham para perfeccionar definitivamente su fe? Pero esta parte la voy a dejar para la tarde. Para predicarlo en la tarde. Bendito es Adonai Hashem. Y benditos son ustedes que están aquí, los que nos escuchan a través de YouTube, a través de esta enseñanza. Que el Eterno los levante y los bendiga. E Isaac pronto va a nacer en tu hogar. La promesa. Y lo vas a ver. Bendito sea el Eterno. Y va a haber expansión en tu vida.
Mientras que el mundo se hunde en los afanes y en el pecado, los santos resplandecerán. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que su día es perfecto. Bendito sea el santo Dios de Israel. A Él sea la gloria, la alabanza, la adoración, aleluya, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Shalom y bendiciones, le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos puede escribir a través de el email casadeisrael1@yahoo.com, casadeisrael1@yahoo.com. También nos puede llamar al 704-293-3530, 704-293-3530. Estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí Casa de Israel aquí en la ciudad de Charlotte, en el 3118 de la Milton Road D Plaza, aquí al lado del Compare Food que está en la Sharon Amity con la Harris Boulevard. Aquí le esperamos. Le deseamos la mayor de las bendiciones. Y recuerde, todo es posible si puedes creer.